Hola, yo soy Nicole Chicue y hoy en Caracol Noticias los contextualizaremos sobre un tema muy importante en la actualidad, la importancia de la globalización y la pobreza en el mundo, teniendo en cuenta dos grandes subtemas. El primer subtema es el mundo material, el segundo subtema es lo que llamamos el mundo superficial, en el cual nos centramos sobre el desinterés que presentan las generaciones jóvenes hoy en día y las repercusiones que tienen esto sobre la globalidad en el mundo. Bueno, en primer lugar vamos a hablar acerca de la globalidad y de la globalización. Identificaremos algunas de las diferencias entre los dos términos y finalmente mencionaremos el impacto que han tenido en la economía. La globalidad genera inclusión, interrelación y conexión entre las personas a nivel mundial. En la globalidad se ve el mundo como un todo, donde ninguna sociedad puede medirse de forma separada, ya que todos compartimos algo en común. Por el contrario, la globalización trae como consecuencia una notable exclusión, dando prioridad a los factores económicos y a las ganancias, dado que es el resultado de la consolidación del capitalismo. Lo que importa en la sociedad actual es el bien propio, la maximización de las ganancias para unos pocos. Esto hace que se incremente la desigualdad económica que se ha generado producto de la globalización. Algunas de las consecuencias de la globalización podemos resumirlas en 1. El poder económico se ha concentrado en minorías que cada vez se hacen más fuertes. 2. Se ha incrementado la brecha entre pobres y ricos. 3. El respeto por el ser ha decaído mientras se hace cada vez más relevante el poder adquisitivo de unos pocos. Contrario a lo que estamos viviendo, deberíamos adoptar la teoría de Leonardo Boff, según la cual debemos tratar de rescatar una conducta humanista donde lo primordial sea el respeto por el ser humano y no el capitalismo, y donde además todos podamos acceder a los recursos mínimos para vivir respetando los derechos, los deberes y las ideas de cada individuo. ¿Por qué es importante la metanoia en nuestra sociedad? La metanoia en nuestra sociedad es un factor de cambio, es algo que no solo cambia la mentalidad y proyecta las ideas, sino que también la transforma en sí mismo, permite generar cambio, permite innovación y salir de este statu quo que tiene condicionado la sociedad en sí. Dicho esto, podemos expresar que la pregunta relevante sería para el problema de corrupción el siguiente: ¿se está aplicando la metanoia como un factor social? La respuesta no sería en un simple sí o no. Primero tocaría evaluar, como dice Albert Nolan, los signos. Antes, los signos aprenden de la conducta profética. Ante estos signos nos referimos especialmente a todo aquello que acomete contra la sociedad, todas las actividades, acontecimientos que ocurren en nuestro día a día y pueden repercutir en un futuro. Ante esto, se requiere tener una postura crítica y prever lo que pueda ocurrir. Ante esta prevención se le denomina la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? No porque sea un todo castigador, sino porque es una reflexión en sí de nosotros como sociedad. Ante esto, podemos destacar lo siguiente: que si no actuamos ahora y no cambiamos la forma en que nosotros estamos haciendo las cosas como sociedad, dejamos de ser el centro, como el centro individualista de nuestro mundo. No vamos a generar ningún cambio y las brechas cada vez van a ser mucho más amplias. Un claro ejemplo de esto pues viene siendo la marcha que hubo el día de ayer, el 17 de octubre, de los estudiantes universitarios a favor de la educación pública. Ante esto podemos recalcar principalmente que es ignorante haber destinado 3 billones de pesos, más de 3 billones de pesos a armamento, que haberle designado un porcentaje significativo a la educación, ya que esto representa no solo corrupción ante la mala distribución de los recursos, sino que representa un factor de violencia ante la sociedad, porque según varios estudios la corrupción es el mayor generador de violencia en Colombia. También podemos destacar la concentración de poder en ámbitos económicos o militares, incluso como viene siendo el caso del ataque terrorista de Hamza a Israel en la frontera de Gaza, o la continuación de los efectos que ha dejado el Brexit. Ante esto, pues, principalmente hay que destacar que nosotros estamos dejando al otro como un alter, tomándolo como si no nos importara, cuando nos debería importar más
y dejar a un lado ese Dios mundano que hemos quedado denominado dinero, en el cual las personas prefieren simplemente evaluar a alguien por lo que tiene en vez de lo que es y de su visión que tiene del mundo. Para finalizar, vamos a tocar los temas de Leonardo Boff, que es prácticamente evidente que Dios no ha muerto, sino que lo hemos matado. Lo hemos matado se refiere a que la idea de Dios, a que todo aquello que proviene del Espíritu, según Nolan, todo aquello que permite una transformación, todo aquel acontecimiento que permite hacer un cambio realmente por la sociedad, no se está ejecutando porque no reaccionamos a tiempo. Si no reaccionamos a los signos que vivimos, a los signos que se nos presentan en la vida diaria, vamos a estar estancados en un atraso claro que va a agrandar cada vez la brecha entre sociedades, entre clases, y no va a permitir generar cambio alguno o un mejor futuro para todos. Ahora, antes de entender el tema a fondo sobre el desencanto y la pobreza, es importante tener este dato presente. 211 millones de personas son pobres, lo cual, enfocándonos en la población mundial, significa un 42% de la población. Teniendo ese dato, es necesario entender a fondo la definición conceptual de pobreza. Esta es una situación de privación humana inaceptable tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto, el autor Parra realiza un aporte importante de datos que incluye una relación clave entre muchos temas en los cuales se puede llegar a ser pobre clínico, psicológico, familiar y económico. Este último basándose en la falta de recursos y bienes mínimos para vivir. Este término de pobreza se encuentra ligado a que la gran mayoría de la población busca el beneficio particular, enfocándose en la acumulación de bienes sin pensar en el bien común, que se traduce en el deseo de apoderarse de más y más. Lo anterior produce un desencanto para la sociedad, generando una decepción sobre el entorno, que impide el progreso y el pensamiento en una proyección de mejora. Todo esto se traduce en un sesgo que, por otro lado, Paul Tillich, tocando el tema de la profundidad, que menciona que todos los casos visibles tienen una superficie. Esta superficie es cualquier aspecto de las cosas que se nos manifiestan en primer lugar. Cuando miramos hacia ella, conocemos lo que las cosas parecen ser. Sin embargo, cuando regulamos nuestra actuación por las cosas, a los hombres y las cosas que parecen ser, nos equivocamos. Nuestras esperanzas se frustran e intentamos penetrar sobre esa superficie donde nadie quiere penetrar, porque duda tanto de buscar esa solución donde nadie quiere. Ahí yace la cultura donde tenemos que pensar en el proceso y en el progreso y no en el sesgo. Listo, muchas gracias. Para tener un concepto un poco más grande sobre el tema, hemos traído un experto que nos va a explicar la relación entre estos, cómo se ve la sociedad en esos momentos y cómo se va a tender a seguir desarrollando. Para eso, nuestro estudioso es Santiago Pineda. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Santiago, explícanos cómo el poder a mano de unos pocos se relaciona con estos temas: globalización, derecho, metanoia y pobreza. Bueno, el poder a manos de unos pocos se relaciona con la globalización por la sociedad líquida. Una sociedad líquida es una sociedad en donde la sociedad se moldea a lo que el tiempo le está pidiendo. En este caso, pues, afecta a la pobreza. ¿Cómo la globalización puede afectar la pobreza, Santiago? Si partimos de la modernidad líquida, a un libro escrito por Zygmunt Bauman, donde habla de la sociedad líquida, muestra que los pobres no tienen poder en este mundo, no tienen importancia. En cambio, los que sí tienen poder hacen lo que ellos quieran. Entonces, como hay pocos que tienen poder, entonces esto es lo que sucede. Solamente el mundo se rige por unos pocos. Una pregunta, Santiago. ¿Y esta pobreza con el derecho qué tiene que ver? Y otra cosa, o sea, los pobres ya no valen por ser personas, sino solo por su valía material y económica capitalista. Claro, solamente tienen una importancia en el capital. Entonces, ¿cómo se violan los derechos de estas personas pobres? Básicamente, sus derechos ya no existen. ¿Por qué? Porque las personas que sí tienen poder los tratan como si fueran un objeto material, y estos no tienen derecho a ser personas.
Entonces, esos derechos, el derecho como un derecho a la vida, entonces ya no tiene importancia porque para la persona para la persona con poder no tiene cabida, no le sirve. Una pregunta, Santiago. Entonces, eso que vemos en la Constitución de que los derechos son para todos, ya no es así en el mundo de ahora y eso se va a seguir desarrollando. Pues, de todas maneras toca respetarlos, pero eso solamente está en el papel, eso está sobre un papel, eso no está en práctica porque si un pobre solamente se cosifica y solamente se ve su importancia por medio del dinero, entonces no tiene sentido, no tienen sentido estos derechos. Gracias, Santiago. Ha sido un placer tenerte acá en el estudio. Gracias a ti. Bueno, listo. Entonces, seguimos allá. En conclusión, y teniendo en cuenta lo visto anteriormente, se puede decir que la acumulación del poder en manos de unos pocos conlleva que un gran porcentaje de la población se va afectada, dejándolos en desventaja puesto que no tienen las mismas oportunidades para llevar a cabo su proyecto. La globalización debería ser inclusiva. La metanoia, las personas deben abrir su mentalidad acerca del mundo. Con la justicia se llevaría a una educación y a un crecimiento integral personal. Y por último, el desencanto conduciría a la cultura y a la educación para el progreso.